importante que en Venezuela haya literatura y sobre todo se escriba sobre temas internacionales y como esta revista que me la trae hoy precisamente el doctor Diego Estanga, abogado y máster en Relaciones Internacionales, sobre conflictos internacionales, una revista que recoge trabajos de varios compañeros de él y que además no va solamente a los conflictos tradicionales, sino también a situaciones que puedan presentarse hoy con el espacio cibernético y espacial. ¿Por qué la maestría en esta materia de relaciones internacionales? Primeramente, saludos cordiales, embajador. Gracias por la invitación a su programa. Sí, queremos hacer mención de lo que es el libro de Mosaico de Conflictos Internacionales, el cual es una compilación conjuntamente con mis 33 compañeros de los diferentes conflictos que se suscitan en 4 continentes, entendiéndose el continente americano, el continente africano, asiático y europeo. En la variable de la guerra tocan no solamente las armas convencionales, sino también la posibilidad de armas de destrucción masiva, Someramente. porque el nuclear, la bacteriológica y la química, me imagino que también serían empleadas en el caso extremo, ¿no? Ciertamente, como bien sabemos, la conflictividad está arraigada al ser humano el cual convive en sociedad. Debemos entender que la guerra es el último fin que debe evitarse y que se debe perseguir la resolución de conflictos por medio de las vías pacíficas. Aunque se señala que la guerra es la última expresión de la política, una forma de política también, ¿no? Sí, ciertamente es una forma de política, pero para ello existen denominados instrumentos como lo es la Carta de las Naciones Unidas, los cuales buscan establecer la resolución de conflictos por medio de las vías pacíficas. Ahora, en esta revista, que es un libro ya mosaico de conflictos internacionales, ¿cuáles están señalando como los principales o fundamentales? Bueno, nos situamos en 4 continentes. Hay amplios conflictos ya conocidos de trayectoria, como lo sería la Guerra de las Coreas, la República Democrática de Corea y la República de Corea. Hay otros conflictos, por ejemplo, en el continente americano, lo que fue la guerra contra el terrorismo situada en Perú durante la década de los 80 y 90 del siglo pasado, y en el continente europeo la guerra de Chechenia. Pero a su misma vez también hacemos mención de otros conflictos no tan conocidos, como por ejemplo el uso de las ciberarmas. Más en concreto el uso de la ciberarma Stunet, la cual es la primera ciberarma que se tenga conocimiento en la historia. Ese es el famoso conflicto con Irán por el desarrollo de la energía nuclear, ¿no? Sí, Stunet se planteó como una ciberarma dirigida a, de cierta manera, afectar los medios de producción de enriquecimiento de uranio de la República Islámica de Irán, de manera que esta ciberarma lo que buscaba era, de cierta manera, retrasar la producción de este elemento. Diego, y en tu caso, ¿por qué tomas un conflicto latinoamericano y lo estudias en profundidad? Primeramente, fue el conflicto que me fue asignado y a su misma vez tengo inquietud por estudiar y comprender las situaciones de conflictividad que se han desarrollado en nuestro continente americano, dado que, como bien es cierto, si queremos la paz debemos prepararnos para la guerra, entendiendo de que debe evitarse todo este tipo de conflictos bélicos para el mantenimiento de la paz. Sí, tienen la frase famosa esa, si vis pacem para bellum. Prepárate Exactamente. para la guerra, pero prepárate para la paz, preparándose a la guerra, ¿no? Ahora, ¿no piensas que también en el caso del Perú hubo variables muy características distintas a otros conflictos dentro de un Estado? Sí, propiamente lo particular de este caso podemos apreciar lo que fue la conformación de grupos llevaron a cabo determinadas actividades que pudieran catalogarse como actos terroristas, como bien lo fue el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, los cuales desarrollaron este tipo de actividades con el único fin de llegar al medio del poder político. Siempre en estos movimientos hay un líder, que es la expresión de la dirección política. ¿Qué pasó con Abigail Guzmán? Bueno, fue debidamente apresado y fue sentenciado a cadena perpetua. Pero dicen que todavía hay restos de Sendero Luminoso en el Perú. Sí, actualmente no solamente de Sendero Luminoso, sino también del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Se encuentran, vestigios de estos grupos subversivos se encuentran ubicados en la región de los ríos y valles de Apurímac y desarrollan ahí actividades clandestinas ligadas al narcotráfico.
¿qué vinculación o comparación puede haber con otros movimientos como los zapatistas en México o los movimientos que ha habido en América Latina, en Bolivia y en otras partes? Bueno, primeramente que estos grupos llevaron a cabo el desarrollo de actividad de una guerra de guerrillas, sirviéndose de ataques terroristas para hacerse con el poder. Pero una similitud en particular es que en su accionar contra los poderes públicos del Estado se vieron afectados personal civil, los cuales pagaron las consecuencias de estos actos. ¿El gobierno de Fujimori qué responsabilidad tuvo en esto? También tuvo una responsabilidad ampliamente conocida como lo fue la violación de derechos humanos, ello en razón de que la respuesta de los organismos de seguridad del Estado fue, de cierta manera, no fue consona con la actividad que quería hacerse, que era combatir a estos grupos terroristas. Y en medio de este accionar fue afectado la población civil, fue ampliamente conocido de ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad. O sea, hay terrorismo en los dos lados. De cierta manera. ¿Tu tesis cómo concluye? Mi tesis concluye propiamente que debe hacerse un estudio profundo y analítico de las situaciones de conflictividad en el mundo, dado que debemos evitar a toda costa que se repliquen estos conflictos yo antes mencionados en cualquier parte del mundo y en particular en nuestro continente americano. Como dicen los marxistas, hay siempre una superestructura en ideología. En este caso del Perú, que es tu trabajo hecho acá, que lo estuve viendo rápidamente, ¿qué papel tuvo el comunismo, el marxismo en su versión china o en la versión rusa del comunismo de la Unión Soviética o lo que fue la línea de Mao? Bueno, propiamente cabe destacar que en lo particular el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, seguía unos ideales políticos, económicos y sociales de carácter comunista, maoísta y leninista. O sea, más hacia China que hacia Rusia. Sí. Con el problema agraria sobre todo. Sí, exactamente. Ellos buscaban la reivindicación de lo que eran los trabajadores agrícolas y campesinos, ampliamente conocidos. Sin embargo, cabe destacar que brindaron de cierta manera apoyo a estos grupos subversivos en su momento. Vamos a un corte por compromisos comerciales y regresamos con el doctor Diego Estanga, abogado y máster en Relaciones Internacionales. Seguimos conversando sobre el tema de la revista, del libro Mosaico de conflictos internacionales que nunca terminan. Son tantos en el mundo, unos visibles y otros invisibles. Ya hablamos, regresamos con él.